amigos de mi canal, amigos de la hispanidad, amigos de España, amigos de la fe católica, amigos de Ernesto Ladrón de Guevara, un invitado que está otra vez con nosotros. Hola Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Hola, buenas tardes. Bien, gracias a Dios y que Dios nos proteja. Sí, falta hace, sí, a nosotros, a nuestra patria y a toda la gente de buena voluntad. Bueno, pues ya he tenido el placer de hacer con Ernesto algunos vídeos. Cada vez que él hace un libro, yo se lo presento y cada vez que hago yo un libro, él también me lo presenta. He estado en la radio Sí, invitado por él, hemos hablado de muchos temas y un tema recurrente es el de la hispanidad. ¿Eh? Entonces, con motivo de que Ernesto ha publicado un nuevo libro que se llama Y Dios iluminó el camino, que estamos viendo en pantalla ahora, entonces pues la entrevista estaba obligada. ¿Eh? Entonces, pues me lo he leído, a mí me ha gustado muchísimo. Abre nuevas perspectivas y para la gente que no conoce muy bien el sentido de la hispanidad, yo es muy, muy recomendable. Y Dios iluminó el camino de la hispanidad, ¿no? El resto, sí, el Camino de la Hispanidad, que ¿es religiosa, es católica o no lo es? exacto, muy bien. Lo decía Ramiro de Mettu, pero Sí, yo lo he sí, comprobado por las fuentes. sí, Yo tenía un cierto escepticismo. Yo creía que la obra de los conquistadores pues era la obra maestra de la hispanidad. No, los conquistadores fueron conquistadores, así de claro. ¿Tenía razón Bartolomé de las Casas? No tenía razón porque era un exagerado, era un histriónico. ya, ya, Iba a ya. la corte en plan altivo diciendo aquí hay que cambiar las cosas y tal. Bueno, y la corte le escuchó. Pero si no hubieran estado los franciscanos, los agustinos, los jesuitas, los dominicos, Sí, con toda la obra que hicieron como representantes de la iglesia allí, ah, también con la obra de Isabel la Católica, sí, la obra de Isabel la Católica fue esencial, porque fue la que creó el punto de sí, referencia de cómo sí, había que irse allí a, sí, sí, entre comillas, a colonizar, no está bien sí, dicho, pero sí, bueno, sí, para que nos entendamos, a sí, colonizar aquello, sí, ¿no? sí. Pero, hombre, te doy la palabra porque si no, Sí, empiezo a sí, hablar. ya, ya, sí. Bueno, esta obra pues es una más de las que ha dedicado Ernesto a la hispanidad. Tienes dos libros que son Nueva defensa de la hispanidad y La hispanidad descompuesta. Y también tienes muchos artículos publicados en obras colectivas, en la revista Naves en Llamas, Adálaga sobre todo, y siempre te reúne de un elenco de hispanistas, de intelectuales de prestigio, de patriotas, y entonces, bueno, tú eres doctor en filosofía y ciencias de educación, maestro en pedagogía terapéutica, fuiste político, estuviste en el PSOE, 16 años, vaya por Dios. Sí, Y entonces, ¿qué pues, ¿qué me vamos a hacer? pasa? Yo Todos también, tenemos errores en la sí, vida. yo también he Yo al votado principio. al PSOE, hasta no hace mucho he votado al PSOE. Pero ahora, ¿qué pasa con los conversos? Que somos los más tremendos, los más radicales. Digo, me la vas a pagar todas juntas, todo lo que no he hecho antes lo voy a hacer ahora. Y tú estás haciéndolo con creces. Entonces, en tu obra, vos fuiste diputado en las juntas de Álava, fuiste parlamentario, fuiste diputado en el Parlamento Vasco y eres secretario del Foro de Hermoa. En fin, que has tenido una serie de cargos, sobre todo has destacado en Unidad Alavesa, partido que se extinguió, que ya se eliminó, y ahora pues estás al margen de la política. En tu bibliografía hay como dos partes. Primero, la parte de la educación, eres doctor en educación. Tienes una serie de libros que son, a ver, ah, Educando, una alternativa a la farsa pedagógica. Luego están los nombres robados sobre la toponimia vasca, que de vasca tiene bien poco. Luego está el bilingüismo como arma para destruir la educación para la construcción nacional. En fin, siempre son obras que son en la educación y el nacionalismo, la relación, porque tú estás en el País Vasco, entonces, pues, educación y, a ver, pandemia, bueno, eh, educación. Ah, sí, La larga sombra de Sabina Arana, que lo presentamos aquí también, que el Sí, tema ya se sabrá hasta a raíz del título. Y luego, pues tienes una serie de obras colectivas que son, a ver si lo tengo aquí, El Imperio y la Hispanidad, Los Medios de la Mentira, am, está en Naves en Llamas. Luego también tienes Pandemia contra España, Las 13 claves del nuevo orden mundial y Cartas hispanistas al rey de España. En fin, que tú fuiste un converso al catolicismo, ¿no? Y también a la hispanidad, ¿no? ¿Qué fue lo que te llevó a ti
a esta militancia a favor de la hispanidad. El libro de Elvira Roca Barea, ¿me contaste? Sí, el punto de arranque fue el libro de los dos libros de Roca Barea iniciales y luego pues el libro de Gullo, que fui el primero en presentárselo en España, el de Madre Patria, y luego una sucesión de personas y obras que he conocido que han ido surgiendo, que éramos todos desconocidos, pero ha sido un boom en este periodo en el que la hispanidad se ha puesto de moda y felizmente de moda, porque es el único antídoto que hay contra la Agenda 2030 y el nuevo orden mundial es ese. Sin nuestra principal arma, por eso están empeñados en rompernos, Sí, sí, en, por en supuesto, por descomponernos supuesto, por y en romper la supuesto, hispanidad, ¿eh? por En la hispanidad supuesto, por recordemos que el supuesto. mundo anglo, juntamente con la masonería a tope y los francos, los Sí, franceses, por qué esta manía del anglosionismo masónico por historia a España? Porque somos católicos. La hispanidad está claro, es una convención católica y se opone al anglosionismo masónico. Esto es la lucha entre el bien y el mal. El bien es la hispanidad católica y el mal, pues, es las fuerzas oscuras. Mira, satánica, luciferinas, demoníaca, llámala como quiera, pero es así. Ya lo decía Benito satán- XVI a Jorge Luis Díez, que el diablo quiere destruir España. ¿Por qué? Porque somos peligrosos, ¿verdad, Ernesto? Somos peligrosos. ¿Ah? Sí, sí, está clarísimo que esto es una obra satánica la que estamos viviendo. Es las fuerzas del mal contra el bien y estamos pasando la época oscura del mal. Sí, Pero sí, llegará el bien porque eh, en ello estamos. Esto que estamos haciendo es intentar recuperar nuestras bases históricas, antropológicas, culturales y religiosas, que no es poco, religiosas. Porque al haber descompuesto el factor religioso, el hecho cognitivo exacto. de nuestra visión de lo que somos, Sí, sí, pues nos hemos ido derrumbando, porque ya exacto. dejamos de ser lo que hemos sido y ya no somos nada, somos personas que vamos como zombies de un lado para Exacto, otro, pero sin saber de exacto, dónde sí, venimos y sí, de dónde vamos. exacto. Sí, eso que ha hecho es el régimen del 78. España en el año 75 era un país nacional católico, lleno de valores, de virtudes, ¿eh? Con un orden social muy compacto y tal, y en unos años, en 50 años, pues, ¿qué han hecho? Quitar la esencia, la catolicidad. Una vez que a España se le quita su ser cristiano, es un cascarón vacío, ya no es nada, no es nada. Es como si le quitamos al anglosionismo su mercantilismo, su afán depredador, su afán crematístico, se queda en nada, porque ahí nada de religión, nada de filosofía, nada de concepción teológica, nada de nada, de nada. Bueno, vamos entonces a entrar un poco ya en la materia del libro. Y Dios iluminó el camino. Tú me contaste a mí que, que este libro, bueno, tú llama la atención que en la portada del libro, como estamos viendo ahora, no figura tu nombre. Ah, no, no figura mi nombre, pero vamos, figura en o sea, en el interior, claro, en la primera página del título. Pero vamos, no figura mi nombre, pero Ya, ya. tampoco me importa, porque realmente yo creo que soy una herramienta, un instrumento de Dios para dar a conocer eso, Exacto, sí. como muchos otros. O sea, aquí somos muchos Sí, elementos artífices de la voluntad de Dios para recuperar el terreno perdido. sí, Que sí, sí. ese es el propósito del libro. El libro da lo mismo que sea mío que no sea mío. Ya, Lo ya. importante es Sí, el sí, libro en sí, sí. 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 Sí, tú me contaste como que inspiración divina para hacer el libro, como que te vino una intuición, te vino una inspiración, y el resultado es este libro. Y Dios iluminó el camino. Sí, El porque, hecho, sí, el hecho principal, el hecho desencadenante del libro fue la lectura de un libro de un estadounidense sí. nacido en Ontario, Lewis Hanke, ¿no? Lewis Anke, Hanke, sí. que tiene un libro que para mí fue revelador, La lucha por la justicia en América, Sí, se titula el libro. Y él viene del mundo protestante, del mundo anglo. Y sin embargo, es maravillosamente revelador que este señor, a lo mejor sin quererlo, ha descubierto los elementos fundamentales de aquella conquista del bien en aquellas tierras, ¿no? La obra evangelizadora fue brutal, brutal. sí, Se suceden varios milagros, ¿no?
aunque él no lo revela como tal, pero eso es cosa de reflexión mía. Uno, Isabel la Católica. Sí. Dos, bueno, uno la reconquista realmente, que es el Sí, punto sí, de perdona, partida. perdona, te quiero decir algo sobre la conquista. Yo soy profesor de historia y yo siempre Sí, he dicho que la empresa evangelizadora y colonizadora de América, civilizadora de América, es la segunda parte de la reconquista. Esa eso. reconquista, España acabó eufórica, llena de poder, de energía, de vitalidad, la reconquista y se lanzó enseguida a América, a continuar allí la obra evangelizadora. La reconquista fue una empresa militar, una empresa evangelizadora de recuperar España para la fe católica. Entonces también hay un tal Jesús Morente que habla de que fue un gran parto, España, un gran parto. Manuel García Morente, España grande. estaba como Sí. embarazada de fe, de energía, de vitalidad, de proyectos. Entonces continuó en América la reconquista, que fue una reconquista para la fe, aunque allí nunca había habido fe católica, pero no sé, yo sí lo entiendo. ¿Qué tengo, por favor, Ernesto? Sí. Sí, sí. Isabel la Católica, Bueno, reconquista. tanto esto que acabas de decir lo dijo también Claudio Sánchez Albornoz, que no era ningún beato, Ya, ya, era sí, sí, sí. presidente del gobierno de la Segunda República en el exilio, hablando fantásticamente de la obra de la Hispanidad, habla de que sin la Reconquista y esa forja de voluntades en los españoles que creó la Reconquista y la unificación religiosa, unido a Isabel la Católica y su testamento, que dijo que fuéramos allí a hacer el bien, no a acosar, a A avasallar, robar, no sí. a hacernos con las propiedades de los indios, sino respetándoles y mestizándonos con ellos, dijo en el testamento Isabel la Católica. Ese es un hito también casi milagroso, porque Sí. que una persona, mujer, mujer, feministas, oís bien, mujer, tuviera esa perspicacia, esa inteligencia y esa sabiduría que tenía aquella mujer, que vio perfectamente lo que había que Sí, hacerse sí, sí, sí. en América, y gracias a Alejandro VI, el Papa, que dijo, pues con sus bulas, dijo, damos pleno poder a los reyes católicos para hacer aquella obra, ¿no?, de evangelización. Y, y desde ese momento la impronta de lo que fue la evangelización era el capítulo fundamental del por qué se iba a Sí, América. sí, No la conquista, no el sí. expolio, no el oro, no tal. Otra cosa es que hubo allí gentes Claro, que no se portaron claro, bien, pero claro. somos humanos, Sí. ¿eh? Se una Somos cosa, humanos. en el libro das una importancia muy grande a las partidas de Alfonso X. Parece que Eso es. Isabel la Católica recogió esa herencia de las partidas de Alfonso X, que tenía un componente moral muy acusado, ¿no es así? Sí, sí, sin duda, ella se formó en las partidas de Alfonso X el Sabio. Ella adoraba a los franciscanos, tanto es así que en su codicilo en su testamento dice que se le vistiera con las ropas de franciscano Sí, y que se le enterrara sin ningún honor y sin ningún boato y ningún festejo, ¿eh? Porque ella quería presentarse ante Dios con toda su humildad, ¿eh? sí, Una reina, la reina que logró la conquista de Granada junto a su marido Fernando, ¿no? Bueno, pues qué grado de humildad, qué sí, fe sí, tenía sí, 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 en la salvación eterna, que era lo importante para ella. sí. Es una cosa importante porque en la historia nunca había pasado esto, nunca. Ni Roma, ni Grecia, todos los imperios que había habido eran expoliadores. ¿Eh? Entonces, Sí, de sí. repente, una mujer en su lecho de muerte, bueno, ya lo he dicho antes, ¿no? Las exposiciones de Granada, dice que hay que tratar bien a los indígenas, son hijos de Dios, son españoles, y que no a los abusos, que se respetara el mestizaje, no sé qué, que sean hospitales, universidades. Fue algo impresionante, impresionante. Y todavía no se le ha canonizado ni beatificado. ¿Será porque puso a los judíos? No sé, o por algún motivo, o porque era Lo muy... que tampoco se expulsó, se les dio la oportunidad de quedarse si se Ya, ya, convertían. ya, ya. Es decir, el objetivo, después de 800 años, casi 800 de reconquista contra el mundo musulmán, no podría ser otro que la Ya. unificación religiosa. Sí. Bueno, es que se puso a los, estamos diciendo que se puso a los judíos para buscar una unificación religiosa. Se les dio la opción de convertirse o marcharse, no se les obligó. Y Exacto. se podían llevar sus bienes. O sea, que eso no hay... Bueno, Sí. entonces, Isabel la Católica es
la materia gris, por decirlo así, es la impulsora de la hispanidad. hispanidad. Es un poco la matriarca de la hispanidad, la que dio las orientaciones que luego se siguieron hasta el final, con sus abusos, con sus problemas, con sus pecados, por decirlo así, ¿no? ¿Cuáles eran las principales orientaciones que dio Isabel la Católica en cuanto a América? Fundamentalmente la evangelización como misión y también fundamentalmente el respeto a los indios por tener alma, porque en aquel tiempo se discutía mucho si estos seres que eran para los que acudían allí desde una civilización muy superior a ellos, que eran subhumanos, que serían algo así como próximos a la naturaleza animal, que era como les consideraban, por cierto, los ingleses cuando llegaron a Norteamérica, no los consideraban seres humanos, pues ella decía que eran seres dotados de alma y de dignidad y de libertad, y que había que preservar esos tres aspectos: su alma, intentando salvarla, su dignidad como personas, seres humanos, y su libertad, y, por lo cual nadie podía esclavizarlos. Y cuando Colón vino con algunos indios, Sí, pues para enseñárselos en las cortes como seres de aquellas tierras, iban con grilletes y les dijo Isabel que eso no podía ya, ser, que ya, ya. tenían que Sí, sí, liberarlos y dejarles en paz, sí, 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 que eran como ellos, como los españoles que íbamos allí o que iban allí. sí, sí. Y entonces esa visión luego la preservó Fernando, su marido, Fernando el Católico, en 1512. En 1512 dictó las leyes de Burgos, Sí. donde ya detalló aún más ese mandato de Isabel la Católica y creó las encomiendas pues, para, diríamos, organizar el territorio con españoles que dieran a los indios la potestad de tener otra forma de civilización, Sí, con sí. aquellas herramientas para dotarse de alimentos, pasar a la carne animal, porque entonces se alimentaban de carne humana, eran caníbales, Sí, y todo eso, y todos los elementos de productos españoles que había que sembrar allí para dotarles de esos mecanismos de agricultura que no los tenían. Eran, sí, entonces sí, sí, sí. simplemente con un palo hacían un hoyo en el suelo y ponían una semilla. Pero ya llevaron Sí, los animales de tiro, el arado, etcétera, en fin, cosas que les servían perfectamente a los indios para tecnificar la explotación de los recursos sí, que allí tenían, por cierto, sí, 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 unas sí, sí, posibilidades enormes para eso, porque el suelo era muy fértil, sí. había una temperatura ideal Y en la zona minas, de México minas y y, todo. y las minas, claro, y la explotación de minas. Mira, una cosa muy importante es que España quiso legitimar su conquista, la conquista de América y sus derechos a esas tierras por la bula de San Sexto, por la evangelización. Solamente la evangelización daba derecho a España a intervenir en esas tierras. La evangelización, si no, era ilegítima, era ilegal. Eso los ingleses, los franceses, los holandeses ni se lo plantearon. Y los yanquis, muchísimo menos. Eso nada, ¿no? Entonces, por eso Isabel la Católica y los reyes de España se arrogaron algunas potestades en América para intervenir allí en ese tema. Eran los evangelizadores, los responsables de que se evangelizara. Por eso la conquista iba el militar y al lado el monje, el fraile, para evangelizar. Cortés, según explica en tu libro, era distinto a Pizarro. Pizarro era más depredador, ¿no? Era más, pues Cortés era más respetuoso y más creyente y más, bueno, la Ese es conquista, otro milagro, el de Hernán Cortés es otro milagro. Es decir, yo llamo milagros a situaciones extraordinarias. Eh, Hernán Cortés es un hombre muy culto, muy formado, y con una alta inteligencia y sobre todo con una gran fe en la religión y para qué iba allí. Tenía muy claro que allí no iba como depredador. Por eso Álvarez, cuando va el ministro de Exteriores, cuando va a México a pedir perdón, digo, pero señor, usted ya sabe algo de algo, o sea, o es usted malo, malísimo, e intenta confundir a la gente y hacer ver que hemos sido allí salvajes.
Eh, y claro, lo que hizo con Montezuma y en Tenochtitlán, pues fue maravilloso, porque fue una acción diplomática prácticamente, una acción de una gran inteligencia, de una gran habilidad, porque podían haberlos laminado a los españoles, los indios, que los superaban por muchos, Sí, sí, por muchísima gente, vamos, muchísimo. era 1 millón y pico, pues en comparación a 300, pues imaginemos, ¿no? Allí no tenían ametralladoras, ni tenían Ya, ya, ya. armas de destrucción masiva, ni napal, ni nada de eso. Allí, pues, no tenían recursos. Y gracias a los tlaxcaltecas, uno de las tribus, entre muchas, dominadas y expoliadas y Sí, asesinadas por los aztecas, pues consiguió controlar la situación claro, y ya. pedir al emperador que enviara 12 franciscanos, 12 porque era el número de apóstoles, en Sí, representación al sí, apostolado, a la zona apostólica que había que hacer allí, y se arrodilló ante el primer franciscano, el que dirigía el operativo, por decirlo así, se arrodilló, le besó el hábito y claro, los indios se sorprendían. Se dice, si este señor que es como para nosotros un dios se arrodilla ante un hombre tan desarrapado y tan pobre y tal, pues será que estos sí, sí, frailes sí, realmente son los representantes de Dios sí, en la sí, tierra. sí, sí, Entonces, sí, sí. eso hizo que los indios se dieran cuenta de que esa religión era muy superior a la suya Sí, sí. y se evangelizaran en muy poco tiempo. Sí, luego también ellos vieron que cuando los españoles destruían los ídolos con más o menos celeridad, entonces vieron que los ídolos esos a los que habían rendido culto no hacían nada, no había desastres, calamidades, no había sequías, ni epidemias, ni nada. Bueno, epidemia de la gripe, las cosas, eso es otra cosa. Entonces vieron que esos dioses no se vengaban, no respondían. Luego dijeron, esta gente, esto no vale para nada, esto es un trampantojo, son falsos. Y abrazaron la fe católica también con el ejemplo de los misioneros, desde luego. Y luego, bueno, después de la ley de Burgos viene la ley de Indias, luego viene la controversia de Valladolid. Una cosa que se destapó enseguida fue la duda indiana, la duda de India. Entonces se consultó a teólogos, a juristas, para que legitimaran la conquista, para que den su opinión sobre la conquista. Y hubo dos bandos, el de Bartolomé de las Casas y el de Montesinos, se llamaba, ¿no? Sepúlveda, A Sepúlveda. Entonces, y sí. luego viene la escuela de Salamanca con Francisco de Vitoria, que es un poco el que ya dio el cuerpo definitivo a la hispanidad. La Iglesia Católica dio el bosquejo, y Francisco de Vitoria ya dio, pues digamos, el corpus, eh, toda la legalidad a la conquista y a la colonización. El caso es que parece ser que la clave de todo estaba en qué estaban los indígenas, porque no eran, según de las casas, era todo un mundo idílico, era un Edén, un paraíso, eh, eran sociedades muy civilizadas, muy tiernas, muy dulces, muy tal y cual, y que, en fin, es falso. Y entonces, claro, dicen los otros, no, no, es que aquí hay canibalismo, hay esclavitud, hay idolatría, la familia, hay incesto, hay, bueno, un montón de costumbres que eran bárbaras. Entonces, el cristianismo se implantó primero quitando todo eso. Entonces, eso fue una labor civilizadora, ¿no? De quitar ese salvajismo, estas costumbres tremendas que había, ¿no? Sobre todo Sí. el canibalismo, como hemos dicho antes, los sacrificios humanos, en fin, era una sociedad muy desorganizada. Entonces, eh, esa fue la labor civilizadora, eso fue lo que legitimó, según Francisco de Vitoria, la conquista, ¿no es así? Sí, y previamente, para esa civilización que se generó, la aparición de la Virgen de Guadalupe y Ah, su claro, milagro sí, sí, fue esencial. Eso fue el punto de arranque para que sí, se bautizaran en masa los indios, sí, sí, porque fue realmente un hecho milagroso. La ciencia dice, para los que no creen, eso es la ciencia, dice que esa tilma, ese manto que la Virgen mandó al indio Diego que llenara con flores para convencerle al obispo Juan de Zumárraga al efecto de que hiciera una iglesia en su nombre. Bueno, cuando llevó el indio a Juan de Zumárraga, que era un poco remiso, un poco escéptico, y abrió la tilma, se encontró con la imagen de la Virgen. Esa Virgen, la ciencia ha dicho
Bueno, para empezar, la tilma esa eh, se hubiera degenerado en poco tiempo. Sin embargo, ha resistido 500 años, o Sí, bueno, casi 500, y sigue igual. sí, O igual, sí, sea, igual, sí. ese es el primer hecho científico demostrado. Segundo, nadie sería capaz en aquel tiempo de pintar eso con aquel grado de Exacto, detalle exacto, en exacto. en un tejido vasto. Y otra cosa, entre otras más, las retinas que tienen imágenes, que solo se ven Sí, con sí, sí, sí. aumento, ¿no? Yo estas cosas no me las creía, pero cuando me las explicaron desde un planteamiento científico, y he visto unos cuantos vídeos ya, eh, es inconfundible. Sí. Bueno, sí, la Virgen de Guadalupe es la patrona de América, igual que en España tenemos el Pilar. Parece que son dos apariciones marianas que han marcado la hispanidad, que dan la esencia de la hispanidad, ¿no? La Virgen de Guadalupe, según dices, tiene mucha importancia en la evangelización de América, ¿no? Sí, es Sí, fundamental. sobre todo ya estaba ya creado el ambiente, el cultivo de los evangelizadores, de tal manera que los indios ya abandonaron sus ídolos y se dieron cuenta de que precisamente porque los frailes eran sus protectores, ahí estaba Juan de Zumárraga, el obispo, protector de indios, incluso el propio Bartolomé de las Casas, con todo su histrionismo y exageraciones y tal, pues, ellos veían en los que les adoctrinaban desde el punto de vista religioso sus salvadores, ¿no? Ya no había dominio de unos contra otros, Ya, no se comían unos a otros, ya, sí, sí. no se ofrecían a los dioses corazones y mataban a la Sí, gente sí, para sí. ofrecérselo a los dioses, y cuando se caían, o los tiraban más bien, los ídolos, Hernán Cortés, por ejemplo, tiró los ídolos y esto vio que los ídolos no hacían nada, No los haces nada, dioses nada. no represaliaban Nada, 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 nada. ni castigaba a Hernán Cortés, ni nada, sino que eso era todo Ya, una mentira, ¿no? Entonces se entregaron a una religión, como un mensaje de amor, ¿no? De respeto de unos a otros. Entendieron lo que es el alma, ¿no? El alma, sí. porque estas personas al final eran personas inteligentes. Eso decía Bartolomé de las Casas. Bueno, el debate entre Bartolomé de las Casas y Sepúlveda, que era lo que me comentabas de las controversias de Valladolid, se produjo a instancias de Carlos el Emperador. Sí, Eh, que quiso parar la conquista, la colonización, hasta que no se aclarara esto. Impresionante. Un imperio, una potencia militar como España, paraliza todo para legitimar, para decir, oye, ¿qué estamos haciendo? ¿Está bien o mal? Esto no lo ha hecho ningún otro imperio en la historia. Van, Inaudito. esquilman, hacen sus factorías, roban todo lo que pueden y se acabó. Tienen a la gente en reserva, no se mezclan con ellos, ni los evangelizan, ni nada de nada, sino que van allí. Entonces, y es nuestra la leyenda negra, impresionante. Impresionante. Es inaudito porque, entre otras cosas, Bartolomé de las Casas, que era no sabía estar ni dirigirse de una manera respetuosa, pues acusaba al emperador por hacer allí genocidios. Es Vaya. verdad que moría gente, mucha gente, por la viruela, por ejemplo. Es verdad que también es cierto que los encomenderos, para explicar lo que es el encomendero, se organizó el territorio en encomiendas. Cada encomendero tenía un territorio con indios. Entonces, les enseñaba teóricamente el encomendero a hacer la explotación del suelo, construir cabañas, construir pues hábitats mucho más seguros que los que tenían, etcétera, pero también algunos se pasaban de pueblo y abusaban de ellos. Es Claro. decir, los encomenderos no eran almas puras. Entonces, ciertas acusaciones que lo hacían también Montesinos, que lo hacían también Toribio de Benavente, el fray Toribio de Benavente, y también Bartolomé de las Casas, pues en las cartas al emperador decían, sí, sí, aquí hay abusos, es verdad. Entonces, el emperador escuchó a este hombre que estaba más tiempo en la corte que evangelizando, pero dando la lata, ¿no? Pero bueno, así como Felipe II pues pasaba de Bartolomé de las Casas por era un pelma, pero Carlos, el emperador, pues escuchaba pacientemente a pesar de que el tono de este hombre no era nada adecuado.
Entonces, Y bueno, paró la conquista y pidió que hubiera un sí, debate entre dos. Y esto es importante, sí, sí, sí. porque Sepúlveda era un jurista, un doctor en ciencias jurídicas en aquel tiempo, eh, y Bartolomé de las Casas era dominico. Entonces, Sepúlveda entendía que aquella gente no tenía capacidad de entendimiento para saber lo que se le transmitía en la evangelización, no podrían entender los mensajes simbólicos de lo que es las leyes de Dios, en fin, todo este lenguaje que es teológico, pues que no lo iban a entender y que había que obligarles a someterse al cristianismo por la fuerza, ¿no? Tenía, en cierta manera, el argumento era sólido, porque decían, bueno, pues a aquella gente hay que ayudarle, pero hay que ayudarle con mano dura, porque si Ya, no, no van a ceder a la evangelización, ¿no? Van a seguir adorando a sus ídolos y tal. Y Bartolomé de las Casas decía, no, que no se haga nada, que allí no parezca ni un soldado, ni allí no se aplique la ley de la fuerza y dejémoslos en paz a los indios que hagan lo que quieran, incluso que adoren a sus ídolos, que sigan con sus costumbres, pero vamos a convencerles. Eso era utópico, era absolutamente imposible. Entonces, oído esto por parte de Carlos, el emperador, dijo, hablemos con los sabios de la época, que eran Francisco de Vitoria, Francisco Suárez. el padre Mariana, en fin, Suárez. y más tarde Suárez, sí, Suárez era más tarde, Suárez fue en el siglo XVII. Ah, sí, hombre. Pero, claro, esa sabiduría de Francisco de Vitoria, de Domingo de Soto y tal, era tan sólida, esa teoría, esa doctrina, esa fundamentación jurídica, que igual, tanto es así que un señor que se llama James Brown Scott, ya en el siglo XX, que era presidente del Instituto Internacional de Derecho Internacional, eh, eh, dijo que Francisco de Vitoria fue el fundador de los derechos humanos, el Sí, derecho internacional público, o sea, ya en el siglo XX. Quiero decir que esto creó doctrina jurídica y creó el concepto de derecho natural, ¿no? Y desde ahí nacen las leyes de Indias, en fin, fue un salto de civilización brutal, enorme, y aquello posibilitó pues toda la construcción de hospitales, universidades que sí, eran sí, sí, de sí. de signo, de signo religioso, hasta que llegaron los ilustrados. Eh, en fin, toda la red de comunicaciones, ciudades, en fin, Sí, sí, aquello fue obra, pero fue obra, básicamente fue obra del fundamento cristiano de aquello. sí, sí, sí. Si no, no se hubiera hecho. Si no hubiera hecho, se hubiera hecho lo mismo que en Estados Unidos con los ingleses, que daban mantas de viruela para que se infectaran y acababan cuanto antes porque Sí, estorbaban, sí, ¿no? sí, sí, O sea, sí. se hubiera hecho cabañas de madera, sin embargo, aquello eran edificios de piedra, fantásticas iglesias con unos retablos de oro, de panes de oro que deslumbran. Ya. Bueno, toda esa obra fue magnificente. Entonces, lo que yo no entiendo, cómo puede alguien La leyenda tragárselo de negra. la leyenda negra. Es imposible. O sea, es imposible una persona que sea mínimamente conocedora de esto. Ya. Entonces, lo de Francisco de Vitoria, el concepto de la guerra justa, según me parece a mí, según tengo entendido, no había derecho a imponer por la fuerza el Evangelio, pero tampoco había derecho a que un misionero fuera asesinado por predicar el Evangelio. Entonces, si un pueblo o una tribu oponía resistencia a la evangelización, sí que estaba justificada la conquista, incluso la guerra, para defender la vida de los misioneros, de los evangelizadores. Hasta ahí se llegó. Yo creo que eso es la conclusión de lo de la controversia de Valladolid. Entonces, siempre por delante el evangelio, la evangelización. Sin eso no se legitimaba nada. Pero claro, si tú vas a estorbar la obra de Dios, pues ya la cosa cambia, ¿no? Y si tú vas a permitir que sigan con el canibalismo, con los sacrificios humanos, con los incestos, con los matrimonios, que bueno, eso era tremendo, era una promiscuidad impresionante. Eso, porque ya cristiana había que quitarlo. Le pueden luego hablar del Evangelio, no, pero eso hay que cambiarlo. Eso una sociedad, una civilización no puede avanzar con esas lacras marallas, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir avanzando. Y la leyenda negra, bueno, la leyenda negra parece que tiene su origen en Bartolomé de las Casas.
Y también, bueno, pues en su origen en los imperios anglo-holandés, que como no podían con España, pues se dedicaron a intentar ganar y ganaron la batalla de las ideas. ¿Eh? Y siempre lo mismo, el mundo protestante, que está más cerca de las fuerzas de las fuerzas oscuras que el catolicismo, evidentemente, entonces pues no podía tragar que España evangelizara a la mitad del mundo. La gran obra, por eso tenemos tantos enemigos. Pues ya vino nuestra guerra civil, también fue un intento de las fuerzas oscuras por acabar con España. Bueno, entonces seguimos avanzando y viene la época de la Ilustración y empieza ya la descomposición de la hispanidad. Hasta el siglo XVIII, bueno, pues se mantiene con sus abusos y con sus cosas, desde luego, ¿no? Pero llega la Ilustración y entonces ya cambia los vientos, ¿verdad, Ernesto? Sin duda, esto que hemos dicho de Leyenda Negra, el ámbito cognitivo, lo que llamamos molde cognitivo es fundamental y es hoy también fundamental. A mí me gusta la historia comparada con los tiempos presentes, no Sí, haciendo sí. presentismo, Lo haces en el libro, lo haces mucho, comparando con lo de ahora, sí. pero sí diríamos, con la comparación, ver que estamos repitiendo la historia Sí, exactamente sí, calcado sí. a lo que fue la caída de la hispanidad y la descomposición en 22 países que no han levantado cabeza desde entonces, desde con los virreinatos eran florecientes y con las independencias entraron en fases que ahora son narcoestados y situaciones muy complicadas para sacar adelante con unas deudas enormes, etcétera, ¿no? O sea, no, la economía va mal. Bueno, Milei está resolviendo algo eso en Argentina, pero todos los países tienen unas deudas enormes que contrayeron con los ingleses tras las independencias, porque había que crear la infraestructura, el ejército y todo eso se necesitaba dinero y los ingleses proveyeron de ese dinero, pero claro, eso hipotecaron Claro, a esos claro. países y sus economías durante años, décadas. Eh, pero claro, a lo que voy, ¿qué es lo importante de destacar? Cayó esa idiosincrasia cristiana fue descomponiéndose también con las ideas ilustradas, ¿no? Voltaire sobre todo y Rousseau con su teoría del contrato social, que significa que nada de lo pasado tiene importancia, barramos el periodo anterior y empecemos de nuevo con un entendimiento, el consenso, la palabra maldita del consenso, Sí, que sí, yo odio. El sí. consenso significa que todo es posible siempre y cuando haya acuerdo entre las partes. O sea, Claro, claro. hagamos consenso sobre el aborto, hagamos Ah, consenso sobre la claro, claro, eutanasia, claro, claro, claro. hagamos consenso sobre Sí, sí. si Algo una es persona... bueno, sí, algo es bueno si tiene consenso. Eso, que la pedofilia puede ser también aceptable si hay consenso y si Claro. el niño lo quiere, como dijo la otra, Ah, si un niño lo quiere, pues que un adulto puede hacerse eso con un niño. Bueno, o sea, verdaderas aberraciones que esto es Babilonia, ¿no? Y entonces todo eso es posible arrancando de la cabeza de la gente en la herencia antropológica, cultural, los hábitos, los valores, las tradiciones de esas mentes. Eso es lo que se empezó a hacer con la masonería la de la mano masonería. de los ingleses que dijeron, ¿cómo podemos ganar a estos? Por la leyenda negra y acabando con sus tradiciones. Claro. De ahí vinieron luego las guerras de los cristeros en el año 20 del siglo XX, En el año México. 21, la guerra de los cristeros, que fue la prohibición de la práctica religiosa en público, que más o menos ahora Sí, vamos en la misma dirección aquí, ¿eh? sí que eso, pero eso fue una segunda parte de la Vendée en Francia, de la Revolución Francesa. La Todo bandera el fue después. liberalismo jacobinista es también masónico Bueno, y sí, tienes tu razón, sí, perdóname. la Sí, Vendée. es la segunda parte, sí, porque la bandera fue antes, sí, Y sí, la bueno, tercera fue la Guerra Civil Española. eso Bueno, es. sin contar con Rusia, la Revolución Bolchevique rusa, que arrasó con la Iglesia también. Entonces, es el liberalismo masónico se puso. Bueno, una cosa que dices en el libro, que yo no sabía, es que en España la ilustración, las ideas ilustradas, el despotismo ilustrado fue, sí, modernizar la economía, el progreso, la educación, la cultura, pero no afectó a la religión. España no se entregó en brazos del iluminismo masónico de la ilustración, no, pero en América cambió la cosa. En América había mucha más circulación de obras y parece que ahí se abrazó más el aspecto, digamos, más masónico de la ilustración. Es así, ¿no? Sí, porque, pero
esto radica en una visión económica bueno, el libre mercado ya lo instituyó Francisco de Vitoria, pero lo que es la burguesía como tal, el concepto burgués de acumulación de capital ya se implantó pues, con las ideas ilustradas, pero sobre todo con Carlos III de España Carlos III, sí. y su conde Aranda, que dijeron, allí hay que hacer una modernización, siempre la palabra modernización Modernizar, sí, sí. normalmente trae pobreza. Progresista, Es porque progresista. esto me recuerda aquí la modernización de la industria vasca. Lo que hicieron es cerrar las fábricas. Quitar la fábrica, sí. Pues allí más o menos la modernización, eso significaba que había que concentrar el capital en unos inversores, pero expropiando Nada. tierras, expropiando recursos, tal. Y claro, las reducciones jesuitas que había allí les estorbaban. Y Carlos III dictó el decreto de expulsión de los Expulsión. jesuitas, primero allí y luego en España. Hay una película que yo recomiendo que es La bastante misión. buena, La La Misión. misión, Es sí. muy buena porque refleja muy bien Sí, 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 sí. este concepto, esta idea, ¿no? Y claro, al salir de allí los jesuitas, los indios se vieron desprotegidos y de hecho se les masacró, se les masacró y se les quitó tenían, tenían sus granjas, tenían sus poderes de recursos, etcétera. Bueno, pues allí ya llegaron los colonizadores, esta vez sí, porque la idea borbónica era más colonizadora que la de los austrias. Consideraron aquello Sí. terrenos o territorios que había que lograr dominar para el beneficio de la economía y el aumento de impuestos. Cosa que hasta entonces el concepto de impuestos se limitaba al quinto real y al diezmo para la iglesia, pero estos impuestos ya empezaban a ser expropiatorios. Pero como los criollos estaban muy a gusto con este sistema porque negociaban con Inglaterra, cosa que hasta entonces había aranceles y solo se podían traficar de comercio con España, lo cual lesionó mucho a la economía catalana, por cierto, en el ámbito textil, Claro, claro. pues ya la relación con Inglaterra que querían los criollos, porque los criollos querían mucho negocio, mucho dinerito, a costa de que lo demás fuera como fuera, ¿eh? Y yo no es que esté contra la burguesía, pero algo de razón tenía el Marx cuando decía que la burguesía era el elemento expropiatorio, fijándose lo que había pasado en América, ¿eh? Pero bueno, yo no soy marxista, pero hay que reconocer que esa percepción en aquel momento Marx analizó mucho cómo había sido el proceso en Hispanoamérica, pues se dio en Hispanoamérica, es verdad. Sí, entonces, en el siglo XVIII con los Borbones. Los Borbones ya tienen más concepto de colonia que los austrias, desde luego. Entonces, Sí, el liberalismo masónico entra allí, no sé qué, no sé cuánto, y entonces se empezó a producir el vaciamiento de la idiosincrasia católica de la hispanidad. Entonces esto llega al comienzo del siglo XIX y viene la invasión napoleónica de España, que dio ya el golpe de gracia. Hispanoaméricas, al mando de los masonazos, Bolívar, O'Higgins y compañía, se echan manos de los anglosajones. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? Dicen, bueno, porque es que también otro de los pilares de la hispanidad fue la corona española. Cuando la corona decae y empieza el, los episodios de Bayona vergonzosos. Entonces hay en España una guerra y se aprovecha esa guerra para a su vez. Eh, tú dices en el libro que las guerras de la independencia fueron guerras civiles. Eso es muy importante, ¿eh? sí, sí, Guerras sí, sí. civiles, sí, sí. Eran civiles, Explica, eran civiles. Los indios, explica por esto. cierto, nutrían las tropas Sí, sí, españolas, realistas. sí, celistas, O sí. sea, vamos a decir, por así decirlo, las tropas que estaban al servicio de España para evitar las independencias, ¿no? Sin embargo, los criollos se ponían al lado de los que manejaban los hilos de todas las revoluciones, que eran sobre todo la masonería y los ingleses detrás de la masonería. Y claro, en esa situación estaba España desprovista de un mando real, porque el Carlos IV estaba bajo el dominio de Napoleón. Aquí estábamos con las guerras de independencia, luego con las guerras carlistas,
Y entretenidos nosotros Sí, entre sí, guerras, sí, siempre sí, nos pasa lo mismo, entretenidos entre los enfrentamientos entre nosotros, siempre hay un tercero que gana. claro. Y hoy deberíamos aprender lo mismo. Qué pena que no aprendamos de la historia, porque aquello acabó mal por culpa del enfrentamiento entre españoles allí, pero también aquí. Ya, 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 Ese ya. enfrentamiento se trasladó allí. Sí, Porque sí, los liberales que iban allí, pues que estaban más pensando en la guerra carlista ya, que en ya, 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 defender las posesiones de allí, ¿no? ya. Y hubo un hecho que Cea, el embajador de Simón Bolívar, ofreció al rey Fernando VII, que también es que el diablo cuando pone sus piezas las pone bien en su Sí, momento sí, sí, oportuno, ¿eh? sí, sí. Y también era un perfecto impresentable. Le ofreció, pues, Una que confederación, ¿no? una cooperación que él respetara las independencias de americanas a cambio de que él fuera rey de aquellos nuevos reinos, pero que no serían virreinos, sino serían territorios independientes, pero como una especie de Commonwealth, Commonwealth, sí. como en el caso inglés, ¿no? Y Fernando VII dijo que no, que a la guerra. Y a la guerra fuimos, pero en aquellas condiciones evidentemente no había posibilidad de hacer nada, porque los propios Pero, liberales que iban allí traicionaban a su ¿y patria. por qué se echó Hispanoamérica en manos de los ingleses? Bueno, las élites, porque el pueblo estaba con los españoles. ¿Por qué se echó en manos de la masonería inglesa? ¿Por qué? Porque pasar de una hispanidad, de una cosmovisión católica a una cosmovisión protestante, sionista, masónica, es el polo opuesto. ¿Qué pasó ahí? Que eran unas élites corruptas que hacían negocio con los ingleses porque les pasaban dinero para tener recursos para los nuevos estados. ¿Por qué se echan manos? ¿Qué pasó ahí realmente, Ernesto? Se creó igual que en España, se creó el afrancesamiento, la admiración a la Revolución Francesa, que eso generó el concepto de revolución en Hispanoamérica también, y la idea de que el cristianismo pues era un tema del pasado y que había Claro. que crear la libertad, igualdad y fraternidad, Ah, que había que implantarlo allí también, que había que crear repúblicas, no reinatos, no reinos, eh, y que pues la idea está del contrato social, etcétera, en fin. Es decir, lo que yo llamo transformación del molde cognitivo. Si nosotros analizamos lo que nos está pasando en las sociedades sí, actuales, sí. es idéntico. Sociedades perfectamente católicas, perfectamente al servicio de bien común, con un orden social, con una organización perfectamente establecida donde no había casi ni violencia ni delincuencia. Eh, Hemos pasado al punto contrario por el molde cognitivo que se nos ha implantado, que subvierte todo el orden cognitivo anterior. Es decir, que no tenemos ningún contacto con el pasado, que no tenemos ningún conocimiento cultural, porque en los centros educativos es un desastre, todo es adoctrinamiento y nada verdad histórica. Y eso crea que masas sin conocimiento y masas sin conocimiento, sin cultura, son perfectamente doblegables y Exacto, adoctrinables. exacto, sí. Y también vamos ahora al desastre del 98, cuando Cuba, Puerto Rico, Filipinas y tal, la generación del 98, que se quejaba y decía, ¿no? Europa es la solución. Parece que España también se olvida de Hispanoamérica y se vuelca hacia Europa. ¿Somos europeos? Sí, somos europeos, pero somos hispanos, Hispanoamérica. Entonces, Hispanoamérica, España no puede dejarse de ser España en Hispanoamérica, pero España está dejando de ser España con la mafia satánica y masónica de la Unión Europea. Entonces, Europa es la solución, decía Ortega y Gasset. ¡Paf! ¡Qué burrada es esa! Entonces, esa generación de 98 se quejaba, pero no ofrecía ninguna alternativa. Entonces, el complejo de inferioridad de España. ¿Inferioridad de España? Pss, por favor. ¿Quién ha dicho eso? Si hemos sido, como dijo aquel, eh, hay como que diciendo que la época del Imperio Español, el siglo de oro español, fue la mejor época que ha habido en la historia nunca. Mira, aquí tengo un párrafo que tú citas. En tu libro es un libro de divulgación, desde luego, pones muchas citas y es un comentario de autores de libros muy importantes, estructuras tu opinión sobre eso. Y no es un libro que tú dices de investigación gratuita, sino un libro de divulgación. Dice, um,
La expansión española en ultramar no fue propiamente una colonización, ni siquiera un esfuerzo de tipo imperialista. Fue ya en su origen mismo un parto, el parto de una madre llena de fecundidad vital. En la historia de España, la salida a América, la conquista y civilización de América no constituye un accidente más o menos inédito o fortuito, más o menos hábilmente explotado, sino un rasgo que necesariamente brota del más profundo del alma española. No es un accidente, una cosa que... No, es que España estaba llamada a eso, es nuestra misión, nuestra vocación histórica, el camino. Dios nos ha marcado ese camino, ¿verdad? Dice, el alma española eh, contiene en los entrefijos de su más honda definición el impulso hacia afuera, que lleva hasta vertirse, como Don Quijote, en donde la llaman y en donde no la llaman. España no puede, España es hispanidad, no puede dejarse de serlo. Eso es con todo sentido del libro. Y la hispanidad es católica, si no, no es. El problema es que cuando se metió el liberalismo masónico en Hispanoamérica, lo destruyó. Sí, sí. Pero es curioso porque autores como Madariaga, que era liberal, Claudio Sánchez Albornoz, Madariaga, sí. en su libro, Madariaga en su libro de Colón a Simón Bolívar, él hace esta afirmación también, de que la hispanidad fue, diríamos, la obra del catolicismo, y que sin catolicismo la hispanidad no hubiera existido. Por cierto, pues de alguna forma nuestra nación es la hispanidad. España como matriz, pero la hispanidad es nuestra nación. Es decir, aquellos son nuestros hermanos. Las Españas, las Las Españas. Como Españas, dice en sí. el libro, o sea, España no fue a América a traer América a España, riquezas, botines. No, España fue a América a llevar a España allí. Trasplantó España allí. Eran españoles, eran provincias españolas, no eran colonias. Tenían los mismos derechos que los españoles, los mismos derechos. Incluso tenían privilegio de pasar los impuestos, cosas que en España peninsular no había, ¿no? Entonces, haciendo ya, para acabar esto, una comparación con los tiempos actuales que tú haces, unas referencias, yo también veo una clara correspondencia. España ahora está en vías de desintegración territorial también, igual que en América hubo una desintegración territorial, 22 estados. Puede haber sido unos Estados Unidos de Hispanoamérica, pero no, 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 22 estados. Estados Unidos son 52 estados unificados, y aquí tenemos 22 estados minúsculos que no son viables, ¿eh? Llenos de narcodictaduras, como tú dices, y además el Grupo Puebla y el Foro de Sao Paulo, de los virreinatos florecientes y extraordinarios, excelsos, a la miseria, estos grupos infiltrados de progresía satánica hasta el correpejón. Entonces, ¿cómo se puede comparar la desmembración de Hispanoamérica, esa descomposición de Hispanoamérica, con la descomposición de España de ahora? Se puede comparar en cuanto a sus procedencias de esa descomposición y en cuanto a su desarrollo. Lo dijo Gramsci y es lo que se está haciendo. Por otra parte, además de, bueno, Gramsci escribió una obra que se llama La hegemonía cultural, refiriéndose a que había que cambiar el molde, Sí, la cultura de las gentes para crear la revolución, porque con aquella forma cristiana de ver las cosas era era imposible hacer la imposible, revolución imposible, marxista. imposible. Claro. Y allí, de otra manera, porque el marxismo aún no había tenido allí aposento, eh, al principio, luego sí, de alguna forma era lo mismo, había que cambiar y por eso entraron múltiples sectas y religiones de tipo protestante, evangelistas, testigos de Jehová, mormones, etcétera, eh, a saco, de tal forma que aún hay un pozo muy importante católico, ¿eh? O sea, eso no es destructible, pero sí, de alguna forma, la mentira ha calado. La mentira es la principal herramienta, la principal arma para cambiar la cosmovisión de la gente. Estamos rodeados de mentira. En estas sociedades actuales no hay más que mentira por todas partes. Y hay un artífice que conocemos como Sánchez, que es el- el portavoz más destacado de la mentira, ¿no? Eh, Esa mentira hace estragos, ¿no? La mentira a las aulas, la manipulación y el trato deformado de lo que es la educación en las aulas, llevándolo pues a una situación esperpéntica de manipulación cognitiva.
Todo eso va generando el pozo, pero yo confío que eso no es para siempre. La mentira dura lo que dura, puede ser una generación, pero la gente está despertando ya. Yo Sí, tengo sí, esperanza. sí. Y en Hispanoamérica también, ¿eh? En Hispanoamérica cada vez los manipuladores ya tienen que recurrir a los fraudes electorales porque ya no logran convencer a la gente. Sí. Entonces, pues eso, pues estamos ahora viviendo una, no hemos prácticamente aprendido un peligro de desmembración, de descomposición de España que está en ese proceso. Entonces, ¿qué soluciones hay ante esto? Bueno, pues lo que dice también Patricio Lons, desde Cristo, si no es imposible. Si España no se echa en brazos de Cristo o de María, es imposible porque nuestra esencia está ahí. No hay otra manera de hacerlo, ¿no? Eso lo dices también en el libro, ¿no? El resto. Sin duda, la idea fundamental es esa. Eh, una persona próxima a mí, no voy a decir quién es, me dijo, cuando le enseñé la maqueta del libro, dice, y Dios iluminó el camino. Uy, esto no te lo va a comprar nadie, ¿eh? Digo, con ese título, digo, mira, me da igual. De lo que se trata es que la gente se dé cuenta del título y de su importancia. Ese es el objeto del libro. El objetivo del libro es ese, nada más. Y Dios nos dará la solución, desde luego. Si nos ha Mm, mostrado el camino, nos llevará al puerto, nos llevará a nuestro destino, digo yo, ¿no? Y sí. entonces, pues yo creo que es eso, ¿no? Y sobre todo, no sé, tenéis muy claro que si España no recupera su esencia católica, no vamos a ningún lado. Es nuestro destino, nuestra vocación, nuestra misión. Y ahora, en este fin de los tiempos, con esta agenda satánica, España tiene que ponerse al frente de eso y lo hará. Yo soy, como tú sabrás, un aficionado, un investigador del caudillo del Tajo y Sí. el gran monarca, que será español. ¿Cómo no va a ser español? España nunca será vencida. Hemos estado a punto de ser exterminado como país muchas veces y como cultura y no lo han conseguido. Ni los musulmanes, ni los franceses, ni la iluminación, ni los iluministas, ni los rojos. Estos que hay ahora, estos demonios, porque ya es un estado demoníaco, tampoco lo van a conseguir porque Dios nos ilumina el camino. Antes, ahora y después. Entonces yo tengo esta esperanza, aunque cuesta trabajo pensar que España se pueda poner al frente de la batalla contra el anticristo y contra estas legiones de demonios que saltan el mundo. Y España, más que ningún país, por supuesto. ¿Por qué? Porque saben lo que vamos a hacer, Ernesto. Ellos lo saben. Mm. Nos tienen tirria, tienen rencor por el pasado, porque le quitamos almas a Satanás. Pero también tienen miedo por el futuro, Ernesto. Vamos a vencer. Eso que nadie lo dude. Mm. Hasta vez una pasión. La pasión, sí. Estamos ahora en un calvario, en un Gólgota, con esta gentuza que nos malgobierna. Entonces, pues yo pienso así. Siempre acabo con esto. Vamos a vencer que sí. Es cuesta trabajo quererlo, sí, pero Dios nos mostrará el camino. Porque si nos ha dado esa misión, nos dará los medios, digo yo, ¿no? Estoy convencido de ello. No, Lo está haciendo ya, ¿eh? Lo está haciendo. Lo está que pasa haciendo es ya. que los procesos históricos no son de años, Sí, son de ya. décadas. Entonces, yo probablemente no lo vea, pero, No, pero, pero, Ernesto, sí, sí, lo vamos. pero Sí, podemos hacerlo. lo vamos a ver, vamos a ver. Si esto Mm. está ya. ¿Tú crees que esto puede aguantar mucho tiempo tal y como está? Esa podredumbre. Es insoportable. Esto no puede seguir así. ¿Por qué? Están condenando muchas almas y Dios no lo puede consentir. Dios, Mm. cuando vea que va a perder un alma más de las que va a ganar, dice: amigos, bueno, enemigos, se acabó esto. Y se acabó. De verdad. Sí. Todo está en manos de Dios. Dios tiene todo bajo control. Y España es el único país que puede hacer. También Italia es muy católica, pero Italia no ha tenido un imperio, no ha tenido una hispanidad, no ha tenido una italianidad. Y nosotros sí. Por eso nos tienen miedo. Sí. Por eso está ahora quien está en el gobierno y tenemos esa invasión de demonios, de embriagos, de seres maléficos que quieren destruirnos, pero no lo van a conseguir. Bueno, Ernesto, tu libro se consigue fácilmente en Amazon, ¿no? Bueno, la distribución es un poco complicada, hay que decir así. Así, Se consigue, no, en las librerías creo que no está, hay que dirigirse a Enraizados, la Fundación enraizados, Enraizados, enraizados. que ellos tienen un formulario para distribución. Ah, Entonces, el precio es 17 euros y bueno, pues se le pide a la Fundación Enraizados, Fundación Enraizados. fundacionenraizados.org, y que es la que edita el libro. Que por cierto, esto tengo que
decir por qué yo he elegido esta fundación. No he elegido a una editorial cualquiera, sino una fundación que combina su labor evangelizadora y ecuménica con la idea de la hispanidad y tiene muchísimos Ah, programas dedicados a Isabel la sí, sí, Católica. sí, sí. Entonces, Sí. bueno, les he querido dar este instrumento para su labor. Sí, entonces voy a poner abajo el enlace, fundacionenrezados.org, y cuando quede el libro y el formulario para quien le quiera conseguir. Yo lo recomiendo, me lo he leído. A mí me encanta el tema de la hispanidad, me encanta. Soy también hispanista. Tú, por cierto, eres un fundador de Unidad Hispanista y también eres cofundador de Hablamos Español, ¿no? Sí, aunque de hablamos español me he desligado un poco porque no abarco ya tanto. Tengo una Sí, edad, 70, con mis 75 años que voy a cumplir, unidad, ya tengo que sí, ir despojándome de obligaciones porque me agobio mucho. sí, pero Unidad Hispanista está ahí, es un grupo muy vivo. Yo Sí, participé en las jornadas primeras que tú organizaste en Vitoria. Ahora han sido las segundas jornadas y ahí presentaste tu libro, la segunda jornada de Hispanidad, con sí. mucho esfuerzo, con mucho... Pero bueno, pues nada, pues feliz cumpleaños, día 30 hace 75 años. Sí, eso es. Pues un abrazo muy fuerte, Ernesto, y Un bueno, abrazo, un hasta la abrazo próxima. y A ver tenemos si... que rezar mucho el rosario sí, por supuesto. y orar con Dios porque esa es la forma de llegar a Él Sí, sí, y sí. que sepa que no está solo, El rosario, por supuesto. que hay mucha gente. Sí, sí. Y viva la Virgen de Guadalupe, viva Cristo Rey, viva la Virgen del Pilar. Un abrazo muy fuerte, Ernesto. Un abrazo. Dios nos bendice. Hasta luego. Gracias y